Y ahí después me presento. Sí, por eso dale no. Sí, sí, tranqui, sí. La clase no va a durar. Si llegara más gente, tú Ya, chicos y chicas, buenos días. Me presento, mi nombre es Fernando Sánchez. Soy médico veterinario titulado en la Universidad de Chile. También soy un magíster acá mismo, magíster de continuidad. Y actualmente me encuentro cursando el doctorado de Campus Sur. No sé si algunos ya me vieron o me conocieron en el stand del encuentro laboral. Creo que algunos me dijeron que eran de segundo y les había hablado que iba a tocar hoy día clases de la parte de bacterias. O sea, no sé si alguno estuvo presente ese día. ¿No? ¿Nadie? Sí, ahí están los chiquillos, ya me acuerdo de ellos. Entonces, hoy día vamos a ver, como les dije ese día presencial, me iba a tocar la primera clase de bacterias, que va a ser la parte de estructura bacteriana. No sé si los chiquillos ahí en el streaming me escuchan bien, ¿todo bien? ¿Se ve bien? Ahí Martín que me saludó. Buenos días, Martín. Ya, está todo correcto. Entonces, como les decía, nuestra primera clase va a ser de estructura, que tiene como objetivo no solo identificar a las bacterias, sino también poder diferenciarlas de otros microorganismos, que ustedes ya han tenido clases de virus, y también de las células ya más evolucionadas como los pluricelulares, que sean las eucariotas. Entonces acá les presento este esquemita,
donde recordando tenemos a las células, que son estas unidades básicas de todos los seres vivos. En este caso están las... Me voy a poner aquí, ¿me puedes poner el punto de la célula? Acá en este caso tenemos las células eucariotas, supongo que algunos ya las reconocen, donde están todas estas estructuras y organelos, en este caso que tienen una pared celular, una membrana citoplasmática, mitocondrias, una membrana nuclear con su núcleo en el interior, los ribosomas asociados a los retículos endoplásmicos, en este caso el rugoso, citoplasma y el Golgi. ¿Usted ahora me podrían decir en qué se podría diferenciar esta célula eucariota con las que son las células bacterianas, en este caso las procariotas? ¿Se acuerdan las diferencias o qué comparten entre ellas? ¿Alguno se atreve a decir alguna estructura que comparten o las diferencias principalmente entre procariota y eucariota? ¿La procariota no tiene núcleo? ¿La procariota no tiene qué? ¿Núcleo? Bueno, también tiene un núcleo, pero hay otra cosa que está asociada al núcleo, como ibas bien encaminado. A diferencia de esto, mira cómo está el núcleo acá en la célula eucariota. ¿La una y quién respondió? Parece que alguien lo respondió bien. ¿No tiene membrana nuclear? No tiene membrana nuclear, muy bien. Es una gran diferencia entre las células eucariotas y las procariotas. Y ahí también Javiera en el streaming respondió bien. Y María también, que dijo que el ADN estaba en el citoplasma. Entonces acá tenemos en este esquemita la estructura de una procariota, donde ya no tenemos estos organelos membranosos como en la célula eucariota, y solamente compartirían como organelos los ribosomas, que en este caso, en las bacterias, estarían libres en el citoplasma. Y acá hay unos ejemplos de unas microfotografías de algunas bacterias de cómo se distribuyen estas diferentes estructuras. Y que acá les presento esta tablita de resumen, donde ven lo que será el contenido de la clase, que hoy solo veremos las estructuras obligatorias, que estas van a ser constantes, pero también hay algunas estructuras que se denominan facultativas, que pueden o no estar, son accesorias. Dentro de las estructuras obligatorias que veremos hoy, en primer lugar, lo más externo que encontramos es la pared celular, luego tenemos la membrana citoplasmática, el citoplasma, los ribosomas, como ya han respondido bien ustedes, está esta zona o región que es el nucleoide, donde está el núcleo de la bacteria, pero no tiene una envoltura nuclear, o también donde se encuentra el cromosoide, y además tienen un citoesqueleto. Dentro de las estructuras facultativas que veremos el día jueves, encontraremos el flagelo, fibras, o también denominadas pili, la cápsula oligocális, esporas y sistemas de secreción. Entonces, partiendo con las estructuras obligadas, en primer lugar vamos a hablar sobre la pared celular, que esta confiere una protección física a la bacteria, además de entregar una protección contra el shock osmótico. ¿A qué se refiere esto? Que una bacteria en vida libre, si está en contacto con agua, por osmolaridad puede que haya una mayor presión del agua y que ésta quiera ingresar a la bacteria. Entonces, al ingresar por presión la osmótica, esta bacteria puede llegar a morir, se puede lisar. ¿De qué la protege? La pared celular. Esta pared también contiene diferentes polímeros que interactúan con el hospedero, pueden estar relacionados con la inmunidad que genera una bacteria en un hospedero, y principalmente podemos distinguir dos grandes grupos, donde están las bacterias gram negativas y las gram positivas. No sé si hay alguno de los chiquillos se acuerda que les mostré en un microscopio estas diferencias de las bacterias. ¿Se acuerdan que eran las gram positivas y gram negativas? ¿No se acuerdan? Bueno, me fallaron. Ya, pero igual lo vamos a ver ahora más adelante. Y como toda excepción en la naturaleza, la biología, hay bacterias que carecen de esta pared celular, y estas pertenecen al género Mycoplasma. También ahí encontramos los Ureoplasma. Entonces esto es súper importante y pregunta de prueba. Si yo les coloco un Mycoplasma, tienen que saber que el Mycoplasma no tiene pared celular. Y la unidad básica que conforma esta pared celular se denomina peptidoglicano, o en algunas literaturas también lo pueden encontrar como mureína. Acá en el esquema de la izquierda les presento estas dos bacterias que eran las gram positivas y las gram negativas. Y acá, a simple vista, ya pueden observar que las gram positivas tienen un gran trozo de pared celular, en este caso de peptidoglicano, a diferencia de las gram negativas que tienen de 2 a 3 capas nomás de peptidoglicano. Y en este caso, esta técnica, que se utiliza en el laboratorio principalmente, que es la adición de gram, para identificar bacterias, esto se aplica
bajo los conceptos de la pared celular, donde nosotros aplicamos diferentes tinciones para observar si son gram positivas o gram negativas. En este caso, en primer lugar, partimos con la fijación de la bacteria en un portaobjeto. Esto se hace mediante calor, donde tomamos una colonia. Una colonia se refiere que es una gran cantidad de bacterias o células bacterianas que se multiplican y pueden ser observadas a simple vista en un medio sólido, en un agar, esto en el laboratorio, porque principalmente los microorganismos los observamos a través de microscopio. Y acá, luego de la fijación de este portaobjeto, se le aplica la primera tinción, que se denomina cristal violeta, que en el caso de las gram positivas, al tener un mayor tamaño de su pared celular, la tinción se va a absorber en esta y no se va a poder liberar. Por ende van a quedar de color azul. En cambio las gram negativas, en este paso todavía está teñida azul, pero esta tinción por los siguientes pasos no se va a poder mantener en esta pared. Esto debido a que esta es tan pequeñita y además que posee poros que van a permitir la salida de la tinción. En el siguiente paso de esta tinción de gram, se aplica un mordiente, en este caso lugolo-yodo, lo que va a hacer fijar la tinción, la primera tinción que era de cristal violeta. Y el siguiente paso es la decoloración por alcohol acetona, que era esto que les decía, que en el caso de las gram negativas no van a poder retener la tinción y acá quedarían incoloras. Y al quedar incoloras, como necesitamos tener un contraste o saber de qué otro color se pueden teñir, se agrega esta tinción que se denomina de contraste, en el caso de este de safranina. Entonces, las bacterias gram negativas quedarían de este color rosadito y las bacterias gram positivas de este color moradito. Entonces, ya ahí tenemos dos tipos bacterianos que se pueden diferenciar por su pared celular. Y acá están estos dos esquemas donde está un poco más detallado qué es lo que compone en cada uno de estos grupos la pared celular. En el caso de acá tenemos las bacterias gram negativas, donde en este caso partimos desde la membrana citoplasmática, esta bicapa de fosfolípidos. Acá tenemos algo que se denomina el espacio periplásmico, que se encuentra entre estas dos membranas. Acá esto igual es algo particular de las gram negativas, que tienen en este caso una membrana externa, que es lo que se observa acá. Y aquí en el centro del espacio periplásmico se encuentra el peptidolicano, que en este caso, como les decía, es súper delgadito, son de 2 a 3 capas de estos péptidos. Y aparte también hay otra estructura, en este caso, que están lipoproteínas, orinas, que también vamos a ver un poco más adelante. Y acá súper importante también, otra estructura relevante de las gram negativas, el LPS, o conocido como el lipopolisacárido. Y acá, la contraparte, están las bacterias gram positivas, que en este caso no tienen una membrana externa, y como se observa acá, tienen una gran pared conformada por este peptidoglicano de más de 3 o 4 capas. Y también tienen otros tipos proteicos, lipoproteínas, como estos de acá, que es el ácido lipoteicoico, o el ácido teicoico que se ve acá en amarillito. Y acá está un poco más de lo mismo con las estructuras y los colores característicos para cada uno. Entonces, gram negativo rosadito, gram positivo morado, porque retiene la tinción, en cambio la gram negativa no lo puede retener por su pared más pequeñita. De acá, nuevamente, les presento las dos estructuras de las gram negativa y positiva. Y acá, algo súper relevante es cómo está compuesto este peptidoglicano, es por lo que se encuentra acá, que son estos copolímeros que se van alternando entre ellos, que están unidos a través del enlace beta 1,4 entre el N-acetil-glucosamina y el N-acetil-ácido murámico. Entonces, estos dos componentes químicos van a ser la unidad básica que está conformando el peptidoglicano. Y estos se van, como dice aquí, se van a ir intercalando y van a generar estas capas tridimensionales, en este caso en los gram positivos varias capas, a diferencia del gram negativo que van a ser capitas más pequeñas. Y solamente en este caso van a ser en una dirección casi que horizontales, a diferencia de las que están acá, que es casi como un andamio, donde también están verticales. ¿Qué se unía por el beta? Se unen estos dos copolímeros, que es el N-acetil-glucosamina y el N-acetil-murámico. También lo vamos a ver un poquito más adelante, así que los vamos a hablar en detalle. Y acá está un poco cómo es la estructura que se va formando, que también, como les digo, lo vamos a ver un poco más adelante en detalle.
que es lo que está acá. Entonces acá tenemos la estructura de la pureína o peptidoglicano, siendo las unidades básicas, como les decía, estos dos azúcares, que era el NAM, el N-acetilmurámico, y el NAC, el N-acetilglucosamina. Estos se unen por este enlace beta 1,4, que está acá, y lo particular que tiene el NAM, en este caso, es que también tiene una cadena lateral, donde se le van a ir uniendo aminoácidos, que les van a ir dando la estabilidad a la estructura de la pared y al peptidoglicano. Y dentro de estos aminoácidos, los principales que se encuentran, en este caso como ejemplo, es la D-alanina. ¿Se acuerdan qué significaba que un aminoácido fuera D o L? ¿Se acuerdan de sus clases de química? No, nada. ¿Cómo? Ahí en el internet, ¿nadie? Pero se tienen que acordar que en el caso de estas estructuras tienen una conformación tridimensional y unas tienen una forma que va hacia la derecha y la otra es como un espejo que va hacia la izquierda. Entonces está la... ¿Cómo? ¿En altómeros? ¿Algo así? Sí, también están esos, pero aquí vamos a hablar más fácil porque tampoco nos vamos a meter en detalle en la química. Entonces están los dextro y los levo. Y lo particular, que en las células humanas o animales se encuentran más de las tipo L, a diferencia de las bacterias que encontramos las que son dextro. Entonces aquí ya tenemos otra diferencia que podemos encontrar entre las células procariotas y las que tienen en este caso las células animales. Profe, pregunta, ¿el alcohol estaba en la izquierda o en la derecha? En este caso, ¿de cuál? ¿Cuál de todos? ¿A qué te refieres? ¿Quién es? Grecia. ¿Estaba respondiendo? Le estaba respondiendo. Del L o D. Claro, en este caso, como está en esta estructura, aquí estaría la cadena lateral. A la izquierda le podríamos decir nosotros. Y a lo que me refería acá es que pueden estar en estas dos presentaciones de L o D, que era un poco lo que decía Iglesias. Y a fin de cuentas, lo que le da toda esta unión de estos aminoácidos es que cada vez le va dando rigidez a la pared y le va dando estabilidad también, con todas estas uniones de estos aminoácidos, que no solamente se van a unir, en este caso, estas dos unidades de azúcares, este dímero, con estas cadenas laterales, sino que dentro de estas mismas cadenas laterales se van a unir con otros péptidos del otro NAM. Entonces, con esto van generando estos andamios donde se van uniendo estas capas y se van generando estructuras verticales como horizontales. Y la unión entre los aminoácidos por cadenas peptídicas, que pueden ser, en el caso de una Escherichia coli, que es un tipo de bacteria, no necesita ninguna cadena peptídica para unirse, llega y se une. O hay otras bacterias como estafilococos que necesitan aminoácidos repetidos para poder unir una de estas cadenas laterales con la de otro dímero de NAM y NAD. Pero principalmente quédense que la unidad del peptidoglicano son estos dos azúcares y lo importante de la cadena lateral que le va a dar estabilidad y rigidez a la pared celular. Y acá está un poco el resumen de lo que sería el peptidoglicano. Como les decía, van a generar una gran rigidez que va a soportar la fuerza osmótica del protoplasto. No sé si han escuchado este concepto del protoplasto. No. ¿No? ¿Nadie? Protoplasto se refiere a una bacteria que, por un efecto enzimático, no presenta la pared. O sea, solamente su membrana citoplasmática. Entonces, lo que está diciendo ahí es que al tener la pared, le va a generar esta protección contra la fuerza osmótica. No sé si también han escuchado el concepto de la fuerza osmótica o las ATM, las atmósferas. ¿Saben qué es una atmósfera, cierto? Cuando le van a echar aire al neumático en el auto, bueno, ahí le agregan PCI, pero ahí están agregando menos de 1 a 2 de atmósferas. En este caso, la bacteria por su pared puede resistir hasta 15, en promedio 10. Entonces, igual es alta la resistencia que genera contra la presión atmosférica. Acá nuevamente el enlace beta 1,4, que es muy compacto. Se va generando esta alternancia entre el NAM y el NAC, lo que va transformando uno de los polisacáridos más estables. Y como les decía, que la alternancia de estos aminoácidos en L y D le van otorgando esta estabilidad adicional a esta estructura que hay en la pared celular. Y es un poco lo que se observa acá, que era lo que les decía. Entonces están estos dos azúcares, donde acá el verdecito es el que tiene la cadena lateral, donde se van generando esta cadena cerejita de aminoácidos, y se pueden unir a otro dímero de azúcares a través de este enlace peptídico, que en el caso de Escherichia coli no es necesario que esté, sino que llegan y se unen estos dos de acá,
Y así se va generando este entramado de NAM y NAR que va conformando el peptidoglicano. Y acá otra característica súper relevante, bueno, nuevamente que soporta variaciones de presión osmótica, y también la pared celular lo que va a hacer, va a condicionar la forma celular. Si es que la bacteria se va a encontrar en forma de hipocasia, de bacilo, que también más adelante les voy a mostrar una imagen de las diferentes estructuras que podemos encontrar en una bacteria. Y acá, no sé si esto les va a servir para que les quede un poco más claro, esto es algo que un profe hace tiempo igual me enseñó, para que sea como un poco más esquemático. Acá tenemos este modelo para representar el peptidoglicano, que es el modelo de cebolla, donde en el centro estaría la bacteria, y cada una de estas laminitas de la cebolla serían las láminas de peptidoglicano que van envolviendo a la bacteria. Y al igual que una cebolla, estas capas están súper adheridas a la bacteria, son súper difíciles de sacar, y están bien rígidas y estructuradas, que también le va a conferir, entre comillas, protección a esta parte del centro de la bacteria. Y un poco así también es como se va formando este peptidoglicano, donde se van, entre capa y capa, van creciendo estas paredes celulares. Entonces quizás esto le ayuda un poco para entender el concepto del peptidoglicano, cómo se va generando y cómo estaría tridimensionalmente adherido a la bacteria. Y acá les presento un poco esto que es también estado por la pared celular, que es la plasticidad morfológica, que algunos tipos de bacterias pueden cambiar su conformación estructural. Por ejemplo, acá tenemos este efecto de swarming, que en este caso se da en esta bacteria en particular, que es Proteus mirabilis, y que en general este swarming es un tipo de movimiento de bacterias. Entonces tenemos acá estas que son estos puntitos que se ven acá, serían las bacterias, que se comunican entre ellas a través de este sistema que es el quorum sensing, que creo que lo van a ver un poco más adelante en detalle, pero es un sistema de comunicación entre bacterias, donde una libera un autoinductor que la recibe otra bacteria y le recibe una información. ¿Qué información recibe en este caso? El de cambiar la conformación de estas bacterias, generando estas estructuras filamentosas o alargadas, que le van a permitir así poder moverse a la bacteria. Y esto también, como cambió su forma, puede volver a la normalidad, como se observa acá. También al recibir algún tipo de información, esto puede depender si es que en algún lugar hay más nutrientes, entonces todas las bacterias se comunican, se avisan, cambian su forma y avanzan hacia donde están los nutrientes. Una vez obtienen los nutrientes, vuelven a la normalidad. Porque esto igual puede implicar un gasto energético, entonces las bacterias son súper inteligentes en ese caso y siempre tienen una alta eficiencia a la hora de realizar algún proceso de cambio de forma o de activar algún gen. Acá otro ejemplo de plasticidad morfológica, está en este caso uno que es para evadir la inmunidad innata. Acá en particular es de un patotipo, o sea, un tipo de bacteria que genera enfermedad, en este caso del grupo de las Escherichia coli. Acá estaría la UPEC, o sea, las que generan enfermedad en el tracto urinario. Que lo que tienen en particular, cuando se adhieran a este epitelio, pueden cambiar nuevamente su morfología, se pueden volver alargadas o filamentosas, para que por una cosa de tamaño, cuando venga hasta, en este caso, este polimorfo nuclear, no lo pueda ingerir porque es muy grande. Esta bacteria se volvió muy larga, de un gran tamaño, se volvió filamentosa. Entonces con eso va a poder evadir al sistema inmune de los hospederos. Y cuando ve que ya se pudo multiplicar y no hay ningún riesgo, esta nuevamente puede volver a su forma original y es liberada al medio exterior de la célula. Y por último acá, otro tipo de plasticidad morfológica, es que también algunas pueden presentar resistencia a la predación. En este caso aquí tenemos el ejemplo del Flectobacillus, que cuando está en presencia de algún protozoo que se la quiera comer, esta bacteria se empieza a comunicar entre ellas y nuevamente cambia su forma a esta forma alargada o filamentosa, donde por algo físico nuevamente este protozoo no va a poder ingerir a la bacteria y por ende va a resistir la predación de este protozoo. Entonces, como ven, las bacterias son súper interesantes, inteligentes, y que pueden cambiar su forma, tienen diferentes estructuras para poder defenderse del medio externo. Y acá un poco vamos a ver en detalle para cada tipo de tipo bacteriano de Gram, en este caso las Gram positivas, donde se dice que el peptidoglicano está conformado entre un 30 o un 70% de esta bacteria,
Y en cuanto a la masa que genera este peptidoglicano, es arriba de un 60%. También, aparte de estar este peptidoglicano en esta pared celular de las gram positivas, podemos encontrar otros elementos, como los ácidos teicoicos, que están presentes en la mayoría de las bacterias gram positivas. Estos son polímeros de hasta 30 unidades de glicerol fosfato o ribitol fosfato, que se unen entre sí por enlaces fosfodiésteros. No sé si acá logran ver un poco dónde estarían ubicados estos ácidos teicoicos. Por lo particular es que estos no están unidos a la membrana citoplasmática, sino que están dentro del peptidoglicano y están comunicados con el exterior. Entonces también estos pueden servir para que la bacteria se pueda adherir o como un elemento inmunitario que puede reconocer algunos hospederos. Y por otra parte están los ácidos lipoteicoicos, como su nombre también lo dice, está unido a la parte lipídica de la membrana citoplasmática, por ende estos están anclados a esta membrana, como se observa acá en el amarillito, y también se comunica con el exterior. Entonces, todas estas estarían presentes en las bacterias gram positivas, son moléculas de glicerol teicoicos que se encuentran unidas a la membrana citoplasmática por enlaces fosfodiésteros con glucolípidos de membrana, mientras que el otro extremo de la cadena queda expuesta al exterior, como sería la línea. Y otro elemento también que se pueden encontrar son los ácidos teicurónicos. Acá está un poco más grande lo que les decía. Pues acá está la estructura de la pared de las gram positivas. Y como les decía, los ácidos lipoteicoicos son estos grandecitos que estarían unidos o anclados a la membrana citoplasmática y que también comunicarían con el medio externo. A diferencia de los teicoicos, que solamente estarían anclados al peptidoglicano y se comunicarían con el exterior. Y acá, como observan, hay algunos que están entre medio. Esto puede significar que se están recién sintetizando y están creciendo a la medida que va metabolizándose estos componentes de la pared. Por otra parte, entonces, tenemos las bacterias gram negativas. Como les decía, estas tienen una o pocas capas de peptidoglicano. Y esto era algo que también estaba asociado a la parte de la tinción de Gram, que esta malla es floja, con grandes poros. Pones entre comillas y es porque, como no se genera esta estructura tridimensional como las gram positivas, que es como un andamio, solamente van a ser capas horizontales y van a quedar espacio entre ellos, entonces, que pueden pasar nutrientes, o en este caso la tinción de Gram, esa misma tinción no va a quedar adherida a esta pared y se va a escapar por estos poros que sale aquí entre comillas. Y esto está en un 50% de NAM que carece de estos tetrapéptidos, que eran estas estructuras que estaban anexas al NAM, que era esta cadena lateral, que le iba a permitir también unirse a otras cadenas proteicas. Entonces, como no tiene eso, no se van a poder unir y generar en este caso esta capa vertical. Y acá otra cosa importante, que contiene una membrana externa, que estaría unida al peptidoglicano por lipoproteínas. Y acá algo súper importante también en el caso de las gram negativas, que la membrana externa presentan este lipopolisacárido o denominado LPS. Y acá está un poco el esquemita de cómo está conformada en este caso la gram negativa. Nuevamente acá la membrana citoplasmática, donde está esta bicapa fosfolipídica. Aquí también pueden haber orinas, el espacio periplásmico que está entre las dos membranas, y dentro de este espacio periplásmico se encuentra este peptidoglicano delgado, que está anclado a la membrana externa por estas lipoproteínas, que también permiten que esta membrana externa no se mueva, sino que va a estar fija a la bacteria. Y acá lo importante entonces está este denominado LPS o lipopolisacárido, que dentro de su conformación, en la parte más externa, se encontraría su parte sacárida, en este caso el O polisacárido, o también conocido como antígeno somático, o el antígeno O. No sé si la habían escuchado antes, este antígeno O, ¿no? Este antígeno O también nos sirve a la hora del diagnóstico de estas bacterias, porque este puede diferenciarse entre tanto género o incluso hasta en especie bacteriana, porque puede variar los azúcares que conforman este antígeno O. Y también es una característica antigénica de la bacteria, lo va a reconocer el hospedero. Además, dentro de este LPS también encontramos este core polisacárido, que le va a dar estabilidad a esta estructura.
Y acá tenemos otro elemento súper importante, que es el lípido A, que también se conoce como la endotoxina. Entonces, nuevamente, es una característica que puede generar enfermedad en un hospedero. Acá nuevamente cómo se ve esta estructura, con estos LPS hacia el exterior, algunos de diferentes tamaños, más largos, pueden variar dependiendo de la cantidad de azúcares que tengan en su cadena. ¿Sí? ¿No me podría repetir lo último que dijo de lo polisacárido, del polisacárido? Ya. Mira, entonces, eso es lo que acabas de preguntar, lo que está acá, que es lo que conforma el LPS, que son esas tres estructuras que nombré. La parte más externa, que conforma el LPS, está el antígeno O el O polisacárido, que son cadenas repetidas de azúcares que pueden variar de bacteria a bacteria. Hay incluso algunas que ni siquiera tienen este LPS. Luego de estos azúcares viene este core polisacárido que le da estabilidad a esta estructura, que va a ser como de unión entre la parte sacárida y lipídica. Y lo que está más unido acá a la membrana externa sería el lípido A, o también conocido como endotoxina. Ahí no sé si te quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Y nuevamente acá se ven las otras estructuras que ya vimos, que era el peptidoglicano, el espacio periplásmico, etc. Y acá está un poco más en detalle, quizás te queda un poco más claro la parte del LPS. Que como les decía, está esta parte del antígeno O, que son entre aproximadamente 40 unidades repetidas de azúcares. Y como les decía, esto también sirve para identificar las bacterias, porque dentro de las mismas especies pueden variar estos azúcares que se van generando acá. O incluso pueden no tener este antígeno O. Luego está esta parte del core, una parte que está unida, que es conocida como el disacárido, y los ácidos grasos, que es parte del lípido A. ¿Y por qué es súper relevante también esta parte del antígeno O? Porque hay algunas cepas que pueden ser denominadas como lisas o rugosas. En este caso van a ser lisas cuando presenten este antígeno O también otra forma de encontrar estas cepas lisas es cuando presenten una cápsula, que es lo que vamos a ver dentro de la estructura facultativa en la siguiente clase. Y cuando no contienen este antígeno, se encuentran estas cepas como rugosas. También más adelante les tengo una fotito para que se vea ahí cómo se observa esto macroscópicamente en un medio sólido. Pero de acá quédense con esto, la importancia de esta estructura, con estos azúcares que se generan acá más externos y que nos van a servir tanto, le va a dar la antigenicidad a la bacteria, como también sirven para identificar y diferenciar entre especies. Y lo que se genera ahí cuando se identifica el antígeno, no sé, puede haber el antígeno 1, 2, 3, etc. Ahí uno puede denominar a la bacteria dentro de un serogrupo. El serogrupo O01, no sé. Serogrupo O2, serogrupo O3. Entonces esa es la característica importante a la hora de identificación de bacterias. Y acá nuevamente está un poco lo mismo de cómo se ve esta estructura, en este caso en este esquema horizontal, con estas unidades repetidas de azúcares, el core interno, y acá la parte del lípido A. Y como resumen del LPS, entonces vamos a tener que este cumple un rol estructural, siendo el componente esencial de la membrana externa. Dentro de este encontramos el lípido A, que es el principal responsable de la menor fluidez de dicha membrana, por su parte lipídica. Y por lo tanto, le da mayor resistencia física y menor solubilidad a detergentes y disolventes orgánicos. Es menos permeable a muchas moléculas hidrofóbicas, incluyendo antibióticos, debido a las largas cadenas laterales hidrofílicas. Y estas se unen a través de cationes divalentes, como el magnesio o el zinc, lo que va a contribuir a una mayor estabilidad de la membrana externa. Y acá, continuando con el LPS, entonces la endotoxina, que era el lípido A, esta va a ser pirógena. No sé si alguien sabe lo que significa pirógeno o pirogénica. ¿No lo han escuchado antes? Aquí ya hablando un poco, y que les va a servir también como lenguaje médico, esto lo van a ver más adelante también. ¿Hay alguien parece que...? No puede ser como de fuego, como inflamado. Ya, está relacionado con el fuego y cómo eso se podría ver como un signo. ¿Ardor? Ardor, fiebre. Entonces lo que va a generar este lípido va a aumentar la temperatura del cuerpo, va a generar fiebre, va a ser pirogénico. También va a generar hipotensión,
¿Te suena también algo? Baja la presión. Sí. Baja la presión sanguínea porque va a dilatar los vasos sanguíneos este lípido A. Entonces va a haber una menor perfusión tisular, va a llegar menos sangre y nutrientes a los diferentes órganos del cuerpo. Necrosis, ¿lo han escuchado? Como que mata la célula, así como que empieza como a destruir las células de alguna parte. Ya es un tipo de muerte celular. En este caso esta no es programada, porque la programada es la apoptosis. De acá tenemos el otro caso, la necrosis. Y en caso más grave, el lípido A puede llegar a generar estos cuadros de shock séptico. ¿Shock? ¿También han escuchado? ¿No? Aquí su compañera que parece que se atrevió más. No. Siguiendo un poco la cadena. Yo te dije que genera una hipotensión, o sea que está llegando menor cantidad de sangre a los órganos, menor cantidad de nutrientes, o sea que va a haber una acidosis también de las células. Sí, Que nos va a llevar a esto que es el shock. Se viene como un choque anafiláctico, pero como parece. Eso es un tipo de shock, que es por una reacción alérgica, anafiláctica. Sí. En este caso séptico es porque hay una bacteriemia, o sea, hay alta cantidad de bacterias en la sangre. Y que por este efecto tóxico del lípido A va a generar esta falla multisistémica. Van a fallar muchos órganos que nos pueden llevar a la muerte. Y dentro de este mismo también pueden haber otros denominados como shock séptico tóxico, que es asociado un poco a algunos tipos de bacterias como Staphylococcus aureus o dorado, que tiene una toxina que va a generar este tipo de shock. Entonces también dentro de este LPS va a poseer este antígeno somático O, que ya lo hablamos, cuya especificidad viene determinada por la secuencia repetida de estos azúcares que lo he nombrado acá, en la parte externa, y se utiliza, como también les decía, en la clasificación de varios patógenos, y cuando identificamos un antígeno en particular, los podemos agrupar en 0 grupos. Entonces podemos tener que la Escherichia coli, que tiene el antígeno O1, va a pertenecer a ese 0 grupo. Y puede haber otra Escherichia coli que va a ser del O2, otra del O3 y así. Y acá continuando, está también lo que ya hemos hablado un poco, el espacio periplásmico, que era esto que se generaba, este espacio entre las dos membranas, donde se encontraba el pepto y licano. Pero además en este espacio periplásmico también vamos a encontrar nutrientes, enzimas, toxinas, que van a estar pasando desde la parte interna de la bacteria al exterior o viceversa. Y acá también se pueden ver algunas otras estructuras que les nombraba, como las porinas. Aquí esto que vamos a ver el jueves, que es un sistema de secreción, lipoproteínas, sensores, etc. Entonces es súper complejo, hay diferentes tipos de estructuras en estos espacios. De acá lo que les nombraba, entonces encontramos porinas, que tienen estos tamaños o pesos de 35 kilodaltons, que se van agregando y formando, en este caso, en trímeros, o 3 unidades de porinas, que van a generar en el centro un poro donde pueden pasar moléculas o nutrientes, con estos canales internos, y que van a atravesar la membrana de una parte a otra. Su principal función va a ser permitir el paso de sustancias, pero esto siempre va a estar asociado al peso o tamaño molecular que sea compatible con el poro que se genera acá. No cualquier cosa va a pasar por entre medio de ellas. Y en el caso de las enterobacterias, no sé si se le asocia algo o se le imaginan qué puede significar enterobacterias. ¿Qué significa? De intestino, son bacterias que se encuentran en el intestino. Muy bien, como dijo su compañero. Acá, en este caso, las enterobacterias, las porinas van a colaborar también con la protección contra, en este caso, las sales biliares que existen en el ecosistema intestinal. Aquí hago también una diferencia entre las bacterias, en este caso enterobacterias, y otra, por ejemplo, una gran positiva como Staphylococcus aureus. No tiene esto, entonces, esta gran positiva o este estáfilo no puede sobrevivir en nuestro estómago ni en nuestro intestino, porque las sales biliares las van a analizar. Entonces, siempre hay algunos grupos que han evolucionado y se han adaptado a diferentes partes anatómicas. Y acá, otra vez, para que vean un poco cómo aquí ya está toda la estructura completa de la gran positiva y gran negativa, y cómo se observarían a una microfotografía electrónica. En el caso de las gran positivas, se ven estas bacterias como más lisitas, y es porque dentro de su pared no hay tantos componentes, a diferencia de las gran negativas, donde tienen una membrana externa, tienen este peptidoglicano más pequeñito, este LPS que sobresale. Entonces en estas microfotografías se ven como más rugosos, como que tienen unos pelitos. Y ya están todas las otras diferencias que le he nombrado. Entonces esto también les sirve para estudiar, que vean esta estructura
con sus principales diferencias entre las dos grandes. Y acá también como se ve a una microfotografía electrónica, donde acá tenemos una gran positiva, y como se observa aquí, no sé si ven bien, se ve súper gruesa esta capita, que es la pared celular, donde está el peptidoglicano, que se ve bien negrito. A diferencia de las gran negativas, que está dentro de estas dos membranas, casi que ni se ve el peptidoglicano, es como una laminita súper delgadita. Entonces ahí nuevamente esta gran diferencia entre estos dos tipos de bacterias. Pero no solamente están estos tipos de bacterias gran positivas y gran negativas, también hay otras bacterias que también tienen pared, pero que no se tiñen por esta tinción, que son las denominadas bacterias ácido-alcohol resistentes, o agregadas como AG. Entonces estas no se van a teñir con la tinción de Gram, pero son químicamente similares a las gram positivas. ¿Y por qué no se van a teñir por el Gram? Porque tienen una alta concentración de lípidos, como el ácido glicólicos, los arabinogalactanos o los mananos. Entonces acuérdense de estos tres ácidos, que son súper importantes y pueden servir la prueba. Y ejemplos de bacterias ácido-alcohol resistentes, encontramos las del género Mycobacterium. No sé si les suena ese género o lo han escuchado por ahí, de bacterias. ¿Nunca lo han escuchado? Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. ¿No? Bueno, es un patógeno súper relevante que genera la tuberculosis. También dentro de este género está el que genera la lepra. Y también está Mycobacterium bovis, que genera la tuberculosis en estos bovinos. Y acá otros dos géneros diferentes, están también Nocardia y Actinomyces, que no se teñirían por la tinción de Gram. Y para este caso, en estas bacterias se utiliza otra técnica que se denomina Ciel-Nielsen. Principalmente ocupa una tinción en particular que es de color rojo, pero el principal cambio con la técnica es que cuando se agrega esta tinción, esa bacteria se debe pasar al calor, para que así estos ácidos y también un poco esta bacteria lo que también tiene es como cera, que la hace tan rígida, con el calor se diluya y pueda ingresar la tinción y podamos visualizarlas como se ve acá, que se ven de este color como medio rojito. Y así podemos identificarlas en el laboratorio. Y acá está cómo se ve la estructura de una micobacteria, por ejemplo, una ácido-alcohol resistente, y como les decía, es similar a una gram positiva, pero tiene estos diferentes ácidos micólicos que van haciendo más compleja esta pared celular, en este caso el peptidoglicano. Acá, por ejemplo, está el peptidoglicano acá abajo y tiene todos estos lípidos y ácidos que van conformando esta estructura mucho más gruesa y que es más compleja. Y entonces acá estarían las tres tipos de bacterias con pared celular, las gram negativas, las gram positivas, y acá las últimas que agregamos que son las de ácido-alcohol resistentes, como las micobacterias. Y lo otro importante que se acuerden también, que están las que carecen de la pared, que eran los micoplasmas. Y eso es súper relevante porque en el caso de tanto de identificación de bacterias, también podemos aplicar los tratamientos que corresponden. En el caso de una micoplasma, nosotros no vamos a aplicar un antimicrobiano que ataque la pared porque no tiene pared. Entonces no se utilizan beta-lactámicos, que es un tipo de antimicrobiano, en el caso de los micoplasmas. A diferencia de una gram negativa que sí tiene la pared, entonces este antibiótico tendría su diana donde atacar. Y acá está un poco lo que les nombraba de los tipos de formas que se pueden encontrar en las bacterias. Como ven, es súper amplio. Pero principalmente encontramos dos grupos, donde están las cocáceas, en este caso pueden estar solitas, que son cocos, pueden estar las dos, diplococos, pueden estar en racimo, que es el famoso estafilococos, ahí está el Staphylococcus aureus, que se ve como una uva. Pueden estar en cadena, como un estreptococo, pueden estar como en un cubo aquí, como una zarcina, etc. Luego está el otro gran grupo, que son las de forma de bacilo o de bastón, donde también pueden tener una estructura mixta entre cocácea y bacilo, este cocobacilo que se ve acá. Al ladito está el bastoncito solo, que sería el bacillus, pueden estar las dos, diplobacillus, en empalizadas, como este que está acá, o también en cadena como un streptobacilo. Y además, acá también hay otros tipos de formas que son ya un poco más particulares,
como las que se observan acá, que tenemos la de Vibrio cholera, que es un tipo de bacteria que se ve como una coma, que tiene esta formita así como doblada. Acá también hay algunas que son como un bastón, como un martillito, que en el caso del Corynebacterium. Helicobacter pylori, no sé si han escuchado esa bacteria Helicobacter pylori, ¿les suena de algo? ¿No? ¿Nunca la han escuchado? Son gente sana. Soy gente sana. El Helicobacter pylori puede generar incluso úlceras gástricas que nos pueden llevar a cáncer. Entonces, cuando una persona sufre de reflujo, es importante que se hagan endoscopía y vean que si tienen o no esta bacteria, que es súper dañina. Entonces, si sufren de eso, vayan al doctor. Y en este caso, la Helicobacter tiene esta forma de como doblada, como helicoidal. También otro tipo de formas están las espiroquetas, que son estas como una serpiente, o filamentosas, que también lo vimos que podían generar estos cambios conformacionales para defenderse, que como les mostré estaba el caso de la UP, que estaba Escherichia coli uropatogénica, que se pasaba de un bacilo a esta forma filamentosa más grande, para así defenderse del sistema inmune o de un depredador. Y acá está un poco lo mismo, pero cómo se vería el microscopio. Acá está el ejemplo del estafilococo, o estas cocáceas en forma de racimo. Aquí hay bacilo, incluso aquí ponen estos puntitos, diplobacilos. Acá están estos que son como anta de gaviota o helicoidales. Y acá están las típicas espiroquetas, que parece como un fideógrafo. Y esto también es lo que les nombraba. Acá en este caso tenemos cómo se ven estas bacterias cuando se están multiplicando varias en un mismo puntito, que esto es lo que se conoce como colonia. Todas son diferentes colonias. Entonces dentro de esa colonia hay una alta cantidad de bacterias que son clones entre sí, son hermanas, que se multiplican y macroscópicamente se ven así. Y acá están los dos ejemplos que nombraban, que estaban las cepas que eran lisas, acá como se ve que tiene bordes definidos, y por otra parte estaban las rugosas que no tienen estos bordes definidos y tienen como estas estructuras como pelitos o que se ven como medias raras. Entonces ya que podemos tener dos tipos de bacterias dependiendo, en este caso era de su pared, del antígeno somático. ¿Sí? Cuando se trata como de un estafilococo, un estreptococo, ¿son varias bacterias juntas o solamente una bacteria que tiene varias estructuras así? Cuando estamos hablando en este caso de un estafilococo es porque son todas iguales, ¿no? En el caso, no sé, pues estafilococos aureus, sé que son todas estas cocas están conformadas en racimo. En cambio, el otro género que tú nombras, el estreptococcus, todos van a estar, en este caso, cocáceas en cadenitas, como collares. Sí, pero son cada subunidad una bacteria por sí sola. Claro, es una célula bacteriana. Partiendo de esto que está acá son, en este caso, macroscópicamente, porque esto no lo podemos observar a simple vista, acá hay millones de, no sé, cocáceas dentro de ese puntito. Pero como tú bien dices, de acá, esto ya es una bacteria, o sea que aquí hay una cocácea de algún tipo bacteriano. O acá esta conformación entre todas estas hacen un estafilococcus, y así. Entonces, es muy importante aclarar eso, que acá entonces, están todas multiplicadas por miles de veces, y que están todas estas agrupaditas, lo podemos observar a simple vista. Si no, lo otro se ve al microscopio. Todo esto al microscopio, por tinción grande. Pregunta ahí Javier, ¿no? Pues así. No sé si quieren seguir o igual es cortito porque vamos a ver solamente las partes obligatorias, igual no queda mucho. ¿Quieren seguir o quieren un descanso? ¿Descanso? ¿Y tienen alguna pregunta? ¿Les quedó algo claro? ¿Sí? ¿Por qué se llama Mycobacterium? Mira, los nombres de las bacterias en general, el primero que es el género, que va en mayúscula e todo se escribe en cursiva. Esta puede estar dado tanto por su estructura, por la persona que lo descubrió. Por ejemplo, Escherichia es por el doctor que la descubrió, que se llamaba Escherichia tanto. Sí, porque estaba viendo que significaba como mico y salía como que era del simio, así. Ahí puede ser donde la primera vez que lo encontraron, donde la aislaron. Entonces, todos los nombres están dados por su forma, el que lo descubrió, su estructura. Como estafilococo es porque tiene esta forma de racimo y así. Ahí exactamente, no sé cuál es el origen del nombre de Mycobacterium, pero puede ser lo que tú dices, que fue aislado en un simio en algún. Entonces le vamos a dar. Volvemos a 5, ¿está bien? ¿Sí?
Vamos una visita. Desde la vuelta como una persona que No, no es nada personal. Súper cansado. Mañana de saltar en una actividad. Y es que no duerme que se lo No es obligatorio. Pero no hubiese ido. como el viernes. No hubiese ido. Es más lo que pueda ir porque acá no hay práctica y la única práctica que hay es Ahí le voy a ofrecer si es que Es viernes de llamada. No te voy a decir cómo voy a decir. Viernes de llamada y el tiene los derechos. Ya chicos, para terminar la clase. Entonces nos queda esta última parte que ya es súper cortita, que vamos a ver la última estructura obligatoria. La que nos faltaba era la membrana citoplasmática. Como bien saben, esto es una bicapa fosfolipídica, contiene tanto proteínas integrales como periféricas, va a cumplir una función de barrera de permeabilidad selectiva, va a transportar también nutrientes, tanto de unión y transporte de nutrientes, va a generar producción de energía, tanto fosforilación oxidativa, a través de la enzima esta ATPasa, y también por el potencial de membrana electroquímico. ¿Esto les suena también a ustedes de la célula eucariota? ¿Quién realizaba esto? En la célula eucariota, ¿quién es el organelo que realiza esto de la obtención de energía? La mitocondria. Exacto. Entonces acá no tenemos mitocondria porque se acuerdan que no hay organelo membranoso en la bacteria. Pero sí, en este caso en la membrana citoplasmática, como se observa acá, esto también lo van a ver con el profe Retamal en la parte de metabolismo, se encuentra esta cadena transportadora de electrones y a través de la ATP sintasa va a obtener su energía. O también en el mismo citoplasma puede realizar un tipo de ciclo de Krebs, que es como una variante de la célula eucariota, donde también va a generar energía. Y hay otros métodos por fermentación, que eso lo van a ver en la siguiente clase. Pero quédense con esto que pueden obtener energía tanto como una célula eucariota. Acá otra cosa interesante, que esta en la membrana citoplasmática va a carecer de esteroles, con excepción del micoplasma. De aquí también se diferencian la parte de los hongos que tienen ergosterol y también de las células animales que tienen colesterol. También la membrana va a actuar como una barrera osmótica que va a mantener constante el medio interno, impidiendo así el paso libre de sales y compuestos orgánicos polares. También participa en la biosíntesis de componentes de membrana, tanto de la pared como en el elemento facultativo que es la cápsula. Y participa en la secreción de proteínas. Y acá está la estructura de la membrana como se ve. Entonces tenemos esta bicapa fosfolipídica, estos dos bastoncitos fosforitos que se forman en esta membrana. Tenemos estas proteínas de canal, donde se van a transportar diferentes nutrientes o metabolitos. También pueden haber proteínas periféricas de transmembrana, o que estén solamente hacia el espacio periplásmico o en contacto con la pared celular. Y así podemos encontrar diferentes estructuras en esta membrana.
Pero principalmente quédense que están esta bicapa y con estas proteínas de canal o polinas que van a transportar los nutrientes. Y acá hay otra estructura también que vamos a ver, que son en la parte del citoesqueleto, estos filamentos de actina. Y acá hay otra estructura donde se ven estas proteínas canales, y que también a través de esta bicapa no solamente van a atravesar los nutrientes a través de estos canales, sino que también puede haber una difusión simple, que van a atravesar por una cosa de tamaño y carga, van a atravesar estos nutrientes la membrana citoplasmática. Pero si estos son de mayor tamaño o tienen otra carga, van a necesitar pasar por estos canales proteicos. Y estos pueden ser mediados por una difusión facilitada nuevamente, que no necesita algo de energía, o estos pueden ser por una difusión activa donde sí se va a necesitar una energía, un gradiente electroquímico, donde van a pasar estos diferentes nutrientes. Acá nuevamente como se ven estos diferentes pasos de nutrientes. Acá la difusión simple, que pasa solamente a través de la membrana citoplasmática. Tenemos estos canales que realizan una difusión facilitada. Y acá está el transporte activo, donde vamos a necesitar energía para que puedan ingresar o no los diferentes solutos. Y ahora, otra parte de la estructura obligatoria está el citoplasma, que está compuesto por el citosol, hay elementos de inclusión, está el citoesqueleto aquí inmerso, los ribosomas que están libres, a diferencia nuevamente de las células eucariotas, que los ribosomas están asociados al retículo. El rugoso, muy bien. Está ganando puntos. Está el nucleoide también. Nuevamente acá no hay envoltura nuclear, sino que está esta región que se denomina nucleoide, donde está el cromosoma. Y a veces también hay endosporas, que es una estructura facultativa que vamos a ver en la siguiente clase. Y dentro de sus funciones del citoplasma está dar la forma, soporte, movilidad y transporte intracelular de diferentes moléculas. Pueden ser proteínas, ADN o lípidos. Y acá dentro del citoplasma podemos encontrar lo que conforma el citoesqueleto, que está formado por diferentes tipos de proteínas, donde encontramos desde tubulinas, actinas, filamentos intermedios, entre otros. Solamente quédense con esos nombres, no con los que están acá, que son los nombres de las proteínas y los genes que están asociados a esas proteínas. Y estos van a generar diferentes superestructuras, desde anillos, tubos, que le van a ir dando la forma a las bacterias. O también pueden ser que les den movilidad o que vayan generando estos andamios que van a dar la estructura a la bacteria. Y acá esto se observa un poco en esta microfotografía, donde tenemos esta bacteria, donde está su membrana externa, la membrana interna, y acá no sé si logran ver bien, pero hay como un pelito, una cosita blanca ahí. Eso vendría a ser un filamento de actina que estaría conformando el citoesqueleto de esa bacteria. Y acá están algunas funciones de estas diferentes proteínas, que como les decía, algunas van a dar la forma de las bacterias, en este caso al Staphylococcus aureus, se genera este anillo, donde va a ser al centro para que pueda tener esta forma de cocacia. En el caso de los bacilos, como E. coli, se va a alargar este anillo y le va a dar esta forma alargada o de bacilo. Y acá también pueden haber estructuras mixtas, donde está este anillo elongado o esta quesentina, que les va a dar en este caso a los vídeos esta forma de coma, o esta forma de bacilo como dobladito. Entonces, como observan, el citoesqueleto es súper importante también para que pueda dar forma a la bacteria. Y acá está este organelo que comparte en este caso con las células eucariotas, es un organelo no membranoso, que va a estar encargado de la traducción del ARN mensajero a los aminoácidos. Y este va a estar conformado por dos unidades. La 30S, que va a depender de su velocidad de sedimentación, que va a leer el ARN mensajero, y la otra unidad de 50S, que une los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Y como les decía, y su compañero bien contestó, estos están ubicados libre en el citoplasma, a diferencia de las eucariotas que están asociadas al retículo endoplásmico rugoso. Y acá está un poco cómo se ven esta estructura y están aquí desglosadas las diferentes subunidades. Que la siguiente hay una foto que aquí se observa mejor. Y acá, súper importante igual, y pregunta de prueba, que los ribosomas son diferentes en el caso de las células
procariotas de las eucariotas, donde su unidad de sedimentación en el caso de las procariotas es de 70S y en las eucariotas de 80S. Y acá está cómo se dividen las dos unidades de 50 y 30, en el caso de la eucariota de 60 y 40. Y acá algo también súper relevante, están estos dos, que es el 23S-RNA y el 16S-RNA, que también se utilizan en el laboratorio y a la hora del diagnóstico para poder identificar una bacteria. Esto se puede hacer mediante las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que no sé si la han escuchado, yo creo que sí, por el SARS-CoV-2, que se hacía mucho PCR, en ese caso era en tiempo real, o también a través de la secuenciación del genoma completo, y se van a buscar estos dos RNA y se sabe a qué bacteria puede pertenecer o no. De acá algo también súper interesante que sucede en las bacterias, que acá tenemos este esquemita donde esta hebra representa el ADN y se estaría generando la transcripción de este ADN a RNA mensajero, y acá, que sería el RNA mensajero, los rojitos, donde estaría esta RNA polimerasa generando este RNA mensajero. Lo particular que tienen las bacterias acá es que cuando se genera la traducción, o sea, de este RNA mensajero a generar la proteína, ¿sí? Profe, la diapositiva anterior algo no me cuadra. Que el 70 y 80S, como, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene esto? El 60 y 80. Esto es de acá arriba. Sí, el de arriba. Es la denominación de, claro, que si aquí tú sumas 50 más 30, como tú dices, no te casa con el 70. Pero es más que nada es una definición, una nomenclatura para los ribosomas. Ahí el detalle no es necesario que se lo aprendan, pero es la velocidad en cómo actúan estos ribosomas y todo esto se secuenció y se obtuvieron las diferentes estructuras. Pero quédate con el detalle que para las procariotas se denomina como 70S y el de las eucariotas como 80S. Y ahí, claro, ninguno suma lo que dice arriba. Pero necesariamente lo que está acá tiene que sumarlo de ahí, porque no significa que la suma completa es un 70, sino que es una forma de nomenclatura. Y nuevamente aquí, en el caso de la bacteria importante, los dos de acá, 23S y el 16S. Bueno, como les decía acá, entonces estamos en la parte del dogma central de la biología, que es la parte de la replicación del ADN, está esta hebra, luego se transcribe al ARN mensajero. Esto igual lo van a ver en detalle en la parte de genética con el doctor Sobarzo. También van a ver toda la transcripción y cómo ocurren estos procesos en las bacterias. Pero acá lo que les quiero mostrar, en el caso de las estructuras, es que cuando se va a realizar la traducción, se generan estos poliribosomas. Están todos estos ribosomas actuando a la vez en una misma cadena de ARN mensajero. O sea que en la bacteria pueden estar ocurriendo procesos en conjunto, y no como en células eucariotas que se va dando como de paso por paso, sino que aquí están actuando activamente diferentes ribosomas generando nuevas cadenas de aminoácidos. Entonces esto es súper importante en la bacteria para su metabolismo, para que pueda desarrollarse mucho más rápido y pueda generar las proteínas necesarias para actuar en X o Y motivo. Entonces acá nuevamente está lo mismo, pero en una microfotografía se observa acá la hebra de ADN, eso que se ve como blanquito. Acá está actuando la RNA polimerasa, generando la RNA mensajero. Y todos los puntitos negros que se ven son ribosomas unidos a ese RNA mensajero, transcribiendo este ARN en proteínas. Entonces, algo muy particular de las bacterias son estos poliribosomas. Y acá ya llegando a la última parte, donde está esta región conocida como nucleoide, donde se encuentra el cromosoma de la bacteria. En este caso, ustedes, ¿qué se imaginan? ¿Cuántos cromosomas tiene una bacteria? Bueno, lo dice ahí también, pero ¿creen que pueden haber más de algún ejemplo de que pueda tener más de un cromosoma? ¿Tendrán como nosotros, 23 pares, no sé? ¿Nadie? Bueno, aquí fui pavo, se responde solo. Generalmente es un cromosoma. Pero hay algunas especies de bacterias que pueden tener dos cromosomas, que es en el caso de Brucella, y también se puede dar en Listeria. Pero principalmente es un cromosoma donde estaría toda la información de la bacteria. Por tanto, acá nuevamente recalcar que esta va a ser cadente de una membrana nuclear y que el 80% va a estar conformado de ADN, un 10% va a estar en ARN,
y otro 10% van a ser proteínas asociadas, que son estas histone-like, o las histonas típicas de la célula eucariota, que van a permitir esta conformación, en este caso el cromosoma que va a estar súper enrollado, va a permitir esa estructura, que es lo que se observa acá. Entonces ahí estaría el ADN, con estas proteínas en rojo que van a ser estos tipos de proteínas o estas histonas, similares a las de célula eucariota, que van a permitir el enrollamiento del cromosoma. El término Stone-like. ¿Quién está hablando? No lo veo. Perdón. El término Stone-like se refiere a que son proteínas parecidas a histonas. Parecía histona. Pero que funcionan como tal. Funcionan como histona, pero no podríamos decir que es la misma histona que está en una célula eucariota. Pero es la misma función, que va a permitir aquí el superenrollamiento del cromosoma. Y acá se observa cómo está esto en la bacteria, en esta microfotografía, siendo el cromosoma lo que está aquí más blanquito. Estaría todo el contenido genético de la bacteria. Igual el ADN no solamente lo vamos a encontrar en este caso en el cromosoma, también hay otro tipo de estructuras que son extracromosomales, como los plasmidios, pueden haber otros elementos como los transposones, pero eso lo van a ver en la parte genética. Y creo que ese era el último de la parte de estructuras obligatorias. Así que no sé si aquí alguien tiene alguna duda, comentario, le gustó la clase, no le gustó, no, claro. ¿Están cansados? ¿Muchas clases? Ah, bueno, están en la prueba, ¿no? De bioestadística. Sí. Igual en todo caso, si es que tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir al correo que está acá. Y lo otro es que les iba a ofrecer, no sé si les tinca, porque el jueves nos toca de nuevo, que es la parte de estructura, entre comillas, 2, pero lo que queda es súper poco. Entonces lo que les puedo hacer es como una clase que les muestre cómo funciona un laboratorio, aparte de lo que nos queda de esta clase. Entonces ahí pueden ver cómo está nuestro mismo laboratorio, tengo videos, los medios que se utilizan, y también dejarlo invitado si es que alguno quiere hacer una tutoría o quiere ir a conocer el laboratorio. Nos podemos coordinar y pueden ir al laboratorio de bacteriología. Mientras no entre en la prueba. No, si no entra en la prueba. Lo de la prueba es solo esto. Vale. Estaba resumiendo acá todo lo obligatorio, la pared, para excepción la pared, parece que el campo no tiene pared, la excepción igual el jueves les voy a mostrar el laboratorio y ahí el correo para poder coordinar las prácticas. Ahí el jueves les voy a explicar qué tenemos que aceptar, la tutoría, si quieren visitar, Hay como 4 así, así que los chicos a los que están en internet. Chao, nos vemos el jueves. Oye, ¿se sube ahora? Chao, profe. Chao,